Dios nos llama a ser buenos mayordomos, ya que seamos hallados fieles en lo que se nos ha encomendado, como lo dice Primera de Corintios 4:2. Dice: ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Llamarle a alguien mayordomo o sirviente puede resultar insultante, porque este término se ha utilizado popularmente para ofender y para menospreciar a las personas. Esto se debe a que los conceptos bíblicos del servicio, la subordinación, la mayordomía, la servidumbre, han sido pervertidos por el diablo, al grado que las personas aguijoneadas por su orgullo carnal se sienten ofendidas cuando se les aplica alguno de estos términos. ¿A quién le gusta que le digan mayordomo o sirviente? Y es que ese ha sido el problema, que el enemigo ha pervertido ese concepto y ahora hasta resulta ofensivo cuando se usa para una persona. Sin embargo, ese término, es decir, mayordomo, es utilizado en varios pasajes en la Biblia. En el Nuevo Testamento encontramos varios ejemplos en Lucas 12, versículos 42 al 46, en Lucas 16, versículos 1 al 12, en Tito 1:7, en Primera de Pedro 4:10 y en el que he leído, Primera de Corintios 4:12. Entonces, mayordomo es un término utilizado en la Biblia. De hecho, viene de la palabra griega oikonomos, que es una palabra compuesta con dos términos: oikos, que es casa, y nomos, que es ley o regulación. En el griego, el uso del término oikonomos se utilizaba para referirse al esclavo que tenía la responsabilidad de administrar los bienes de su señor. Inclusive estos esclavos oikonomos se encargaban de la educación de los menores en casa. Eran personas, digamos, importantes en la delegación de responsabilidades y tareas en la casa de un señor, de un amo. Así es que se puede decir que mayordomo es sinónimo de supervisor, administrador o inclusive sinónimo de gerente. ¿Te gusta más ese término que mayordomo? Bueno, significan lo mismo. En cuanto a la aplicación para el cristiano, el término mayordomo se utiliza en la Biblia para referirse a los cristianos y hacernos ver que somos llamados por Dios para que administremos con fidelidad los diversos bienes que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Tomando como ejemplo cómo se usaba esta palabra en los tiempos que fue escrito el Nuevo Testamento, de esta mayordomía, es lo que Dios espera que nosotros hagamos cuando nos nombra de esa forma, que administremos esos recursos que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. No solamente los bienes intangibles, como son los dones, los talentos, las habilidades, los ministerios que Dios ha puesto en cada cristiano, sino también los recursos materiales y tangibles, como pueden ser el dinero, las posesiones y los bienes materiales en general. Dios espera que seamos buenos administradores, tanto, repito, de lo visible como de lo no visible que Él nos ha confiado.
Y encontramos en la Biblia que desde el principio Dios estableció este término para sus hijos, para su creación. Dios es el propietario de todo lo existente. Eso queda claro, la Biblia en varios pasajes lo cita así, y por mencionarte alguno, podemos leer Salmos 24:1 que dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Es decir, que Dios es el dueño de todas las cosas, porque Dios es el creador de todas las cosas, tanto de lo visible como de lo no visible. Dios es el propietario, es el dueño. Y desde que creó al ser humano, en este caso Adán, el primer hombre creado por Dios, vemos que Él le delegó una responsabilidad. Lo podemos leer en Génesis 2:15, cuando dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Es decir, que Dios delega en el ser humano la responsabilidad de administrar los bienes de Dios, las posesiones de Dios, que ya dijimos es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y todos los que lo habitan. Dios ha delegado en el hombre esa responsabilidad. De hecho, encontramos también un ejemplo de esta delegación en una parábola que Jesucristo narra en Mateo 25, versículos 14 al 30, la parábola de las monedas o de los talentos. En esa parábola Jesús narra que un hombre llamó a sus siervos porque iba a hacer un viaje largo y les entregó a estos siervos varios miles de monedas o talentos. Le entregó, dice la palabra, a cada uno conforme a su capacidad. Es decir, que estos siervos tenían diferentes capacidades, digámoslo así, administrativas. Y a uno dice que le dio 5,000 monedas, a otro le dio 2,000 y a otro le dio 1,000. El que recibió 5,000 monedas dice que inmediatamente negoció con ellas, hizo negocio y ganó otras 5,000 monedas. Lo mismo hizo el que recibió 2,000, negoció con ellas y ganó otras 2,000 monedas. Es decir, duplicaron lo que les habían confiado. En cambio, el que recibió 1,000 monedas, y repito nuevamente, de acuerdo a la capacidad que tenía, dice que fue y enterró el dinero de su señor. Cuando después del largo viaje regresó el hombre de la casa y exigió cuentas a aquellos siervos, y se enteró de que el que había recibido 5,000 las duplicó y el que recibió 2,000 también las duplicó, dice la Biblia que se complació mucho este hombre con estos siervos y le dijo a cada uno de ellos: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, este hombre les estaba celebrando que habían sido fieles y habían multiplicado las ganancias. Y tenía una grande recompensa para ellos por esa fidelidad. Pero cuando el hombre de la casa se enteró que aquel siervo que le había confiado 1,000 monedas las había enterrado, entonces dice Jesús en la parábola que se molestó mucho porque no utilizó sabiamente esos recursos. El siervo le regresó las mismas 1,000 monedas, con tierra encima tal vez. Las mismas 1,000 monedas que había recibido se las regresó, tal cual. Pero su amo no solo esperaba las 1,000 monedas de regreso, esas eran suyas. No esperaba que le regresara solo lo que era suyo, sino esperaba las ganancias que esos recursos podrían haber generado si este siervo hubiese invertido con sabiduría, hubiese administrado sabiamente esos recursos. Eso es lo que esperaba, las ganancias, no sus 1,000 monedas que le había confiado. Y la reacción del hombre fue
muy fuerte hacia este siervo inútil. ¿Te imaginas si su reacción fue tan fuerte porque le regresó las mismas 1000 monedas que le había confiado? ¿Te imaginas cuál sería su reacción si el siervo le devuelve menos de lo que le confió? O si el siervo no le regresa nada de lo que le confió. ¿Te imaginas lo severa que sería la reacción de este hombre? Y a través de esta parábola, el Señor nos ilustra lo que espera que tú y yo hagamos con los recursos que Él nos ha confiado. Si sabemos, reitero, que Dios es el dueño de todo, eso significa que nada de lo que tengo es mío, sino que solamente soy el administrador de lo que Dios me ha confiado, tanto de lo material como de lo no material, como ya lo mencionamos, las habilidades, los talentos, las capacidades, los recursos materiales. La pregunta que entonces viene a nosotros es, ¿qué Dios quiere que haga con lo que Él me ha dado? ¿Estoy administrando correctamente los recursos que Dios me ha confiado? ¿Qué estoy haciendo con ellos? Esa es la pregunta que viene a nuestra mente. ¿Cuáles son las ganancias que espera Dios que genere para Él? Dios espera de nosotros que seamos mayordomos fieles y que aquello que nos ha confiado, tanto lo tangible como lo no tangible, lo usemos para Él, lo pongamos a su servicio, lo multipliquemos y generemos ganancias. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque de acuerdo a tu palabra entendemos que a cada uno de nosotros nos ha sido confiado talento, de acuerdo a la capacidad que nos has dado para administrarlo sabia y correctamente, con fidelidad. A algunos les ha sido dado muchos talentos, a otros menos, pero sabemos que tú esperas, de acuerdo a lo que se nos ha confiado de parte tuya, es que lo usemos para ti, que lo invirtamos para ti y que generemos ganancias para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a saber cómo utilizar eso que nos has confiado, Señor, para darte gloria, honra y alabanza, y para que cuando tú vengas y nos pidas cuenta de ello, te podamos dar multiplicación de bienes, Señor, y en ello encontrar en ti la complacencia y el agrado por haberte sido fieles. Porque aún esto, comparativamente con lo que tú posees, es poco, es nada. Y tú nos invitas que al darte buenas cuentas podamos entrar en el gozo eterno que tú nos provees como nuestro Señor. Ayúdanos, Dios, para ser mayordomos fieles y darte buenas cuentas de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, amado Dios. Amén.